Y ahora tenemos la nueva versión del reporte de equipo. Entonces, bueno, el reporte de equipo lo hemos tenido desde hace mucho tiempo, pero ahora lo vestimos lindo. Le pusimos gráficas muy actualizadas, agregamos información. Pueden poner hasta 200 personas en este reporte. Entonces, bueno, ahora ya les mostramos fortalezas potenciales, ¿no? Las debilidades, orientación en dónde están de acuerdo a los comportamientos, el valor que aportan a la organización, pero de manera muy resumida, ¿no? Entonces les decimos, ok, en este ejemplo, ¿no? IS, ¿no? De relacionadores tienen un 43% del equipo o 3 de 7. También les decimos las palabras que no funcionan para esos perfiles. Entonces, ahora sí que lo hicimos un poco más robusto, le agregamos más información. Este reporte tiene 26 páginas, ¿no? Empieza con la introducción, después seguimos con la descripción del DIS del equipo, después la rueda Success Insights, miembros del equipo por segmento y por descripción, entonces va desde D, I, así, todos los 8. Definiciones de los segmentos de la rueda, visión general de los miembros del equipo, las ruedas con descriptores, que esa es una rueda que a todo el mundo le gusta, porque es esa rueda en donde aparece como 4 o 5 descriptores sobre cada uno de esos, cada una de esas secciones de la rueda. La rueda con descriptores, entorno, palabras que no funcionan, igual en ese formato también en la rueda. Rueda adaptada, la rueda natural, la rueda de los cambios que se producen en el equipo, definición de la jerarquía conductual, distribución de la campana de Gauss, nada más para darles una idea, ahorita la vamos a ver, y comparación del estilo conductual, que Alejandra mostró un poco ayer, ¿no? Entonces, bueno, un poco así, esto es lo que ven, la definición de los segmentos de comportamiento. ¿Qué pasa? Extrañamente, en ninguno de los reportes teníamos estas definiciones. No sé por qué, las definiciones por ahí estaban. Lo que pasa es que nunca las agregamos a ninguno de los reportes. Entonces ahora sí pueden ver los descriptores de qué significa cada uno de estos. Estoy segura que en algún momento, haciendo una interpretación, alguien les preguntó, ¿no? Bueno, ¿y qué es la definición de conductor, por ejemplo? ¿No? Entonces, bueno, ahora sí, ya los tenemos ahí, para referencia en general. Después tenemos, bueno, lo que les comentaba, miembros del equipo por segmento. A mí, fíjate, pasado anterior, fíjate, lo que habéis añadido de los ritmos me parece muy interesante, ¿eh? Para generar también más fácilmente la adaptación, porque el ritmo es muy importante para jugar con ella, ¿no? Luego el tema de la orientación a las tareas, que hay 3 posiciones siempre, ¿verdad? En los 8 roles, depende de dónde esté, más hacia un lado, hacia otro, o más en el neutro, ¿no? Y esta hoja de resumen me parece muy interesante, y luego la comparativa con la población también. Cómo está ese grupo con respecto de la población, no sé si esa es la mundial. Aquí sí. Aquí sí. La población mundial. El equipo tiene un 43% de relacionadores. Esto es sobre el equipo, exacto, y este es el comparativo. Con la norma, o sea, sí, con la población mundial. Esta. Y fijaros que es interesante cómo marca las debilidades y las fortalezas ahí muy sencillas, muy claras. Sí. Este informe, yo desde mi punto de vista, no sé si apuntarle a ellos, facilita mucho la información. Muchísimo, muchísimo, sí. De verdad está, bueno, en Estados Unidos lo presentamos, ya tiene alrededor de unos 4 meses. Y sí, el uso, ¿no? Las aplicaciones que se han dado desde que presentamos esa opción, sí han sido muchísimas más que del formato anterior. Sí, exacto. No tenía mucho. No aportaba. Ahora sí, aporta muchísima más información. Y por lo que estoy oyendo en la red en Estados Unidos, la gente, a las organizaciones les encanta, porque es una forma muy, muy sencilla de ver la información del equipo, con temas específicos, ¿no? En donde se le puede dar una ojeada rápidamente y entender más o menos qué es lo que está pasando. En España, Vanessa, los informes de equipo han crecido en los últimos años muchísimo.
y en este último todavía más. Con este informe todavía se facilita mucho más el poder generar soluciones para equipos. Sí, claro, claro. Entonces, de verdad aquí les vamos a dar un mes gratuito, bueno, lo que queda de julio y todo septiembre, para que apliquen estas evaluaciones de forma gratuita. Solo para los que están aquí. Solo para las personas que asisten hoy. ¿Y los que ya están hechos se pueden imprimir en esta nueva versión? Claro, claro, porque reemplaza. Entonces, si ya tienen algún reporte de equipo en su plataforma, si lo reimprimen, va a salir con este formato probablemente. Estoy casi segura porque lo reemplazó. Creo que sí, Blanca, estoy casi segura porque se reemplazó. Ya no es que puedas imprimir uno u otro. Creo que sí debería de parecer ya así. En cada parte. Lo que pasa es que se genera un PDF o Vanessa, ¿no? Sí, Entonces, sí, pero lo que pasa es que nosotros no guardamos PDFs en la plataforma. Se guarda información. Vale. Entonces, cada vez que piden un reporte, se genera de acuerdo a lo que está hoy en día, ¿no? Ahora, en temas de norma, no. En temas, porque como viene del cuestionario, ahí sí, aunque impriman el reporte del año pasado, la semana que viene, va a salir con las normas de cuándo se procesó. Pero si nosotros no guardamos PDFs en su plataforma de IDES, es pura información, toda la información numérica atrás para poder rehacer el reporte. Por eso es que se tarda un poquito de repente generándolo. Bueno, ahí vemos, en este caso, las gráficas, ¿no?, de los miembros del equipo que están en ese segmento. La I y la S, entonces nos dice, aquí nos dice los nombres, nos pone las iniciales por acá y nos muestra las gráficas juntas. Claro que cuando tienes 200 personas, el reporte se hace de 75 páginas. ¿Cuál es el número máximo? 200 personas. Lo hemos duplicado. Sí. Antes eran 100. Uh-huh. Y esta parte facilita muchísimo trabajo también, porque yo he visto asociados que luego sacaban los gráficos aparte de los informes, ¿os acordáis, no? Y ya los tenemos aquí, eso ¿Y es esto buenísimo. También. ¿Este es el adaptado o el natural? Este siempre va a ser el natural. Luego tenemos de nuevo las definiciones de los segmentos de la rueda, mostrados de una forma diferente. Entonces aquí, bueno, presentamos conductores, hay un 14%, les damos la información de nuevo. Aquí hacemos el combinado, persuasores, promotores, relacionadores, etcétera, les damos el porcentaje. La visión general de los miembros del equipo, aquí en este caso nada más son 4 personas, entonces bueno, ahí los volvemos a acomodar por nombre. Sin definición, con el porcentaje, pero les ponemos el nombre. Exacto. Ahora viene la rueda con descriptores que les decía. Esta rueda a todo el mundo siempre le ha encantado. Porque claro, te da ahí unas palabras claves para elaborar un poco más en la interpretación del reporte. Por lo general a la gente le gusta ver eso, porque es muy sencillo de entender. Entonces, bueno, nos da esto, nos dicen dónde están los porcentajes, ¿no? La gente está por acá. Y bueno, ¿qué es cada quien? Y lo mismo para el entorno de trabajo ideal. Nos vuelve a dar una serie de opciones de acuerdo a ese perfil. ¿Cuál sería el entorno de trabajo ideal? Que esto también aparece en el reporte de perfil de puesto de Talent Insights. Esta rueda también así aparece en ese reporte. Nos da la misma rueda, pero con las palabras que no funcionan. Esto es buenísimo para hacer dinámicas de equipo, porque puedes hacer ejercicios diferentes en base a esta rueda. Vaya, simplifica mucho la parte que ustedes tengan que preparar. ¿De horas? Sí. He hecho un gran trabajo, nos van a quitar muchas horas de trabajo. Y después, bueno, nos muestra la rueda natural, nos dicen dónde está cada persona, ¿no? Nos da aquí el número correspondiente para su posición en la rueda. Y después nos da la rueda adaptada. Después nos da los cambios que se producen en el equipo. Nos dice un poco, ya hay los dos en donde está el del natural adaptado. Después viene la definición de la jerarquía conductual.
Esto también va a aparecer de acuerdo esto son las definiciones anteriores, las nuevas también se van a actualizar aquí. Todo lo que tenga las 12, la jerarquía conductual de 12 se va a actualizar independientemente si están en Insights o Disc solo o Trimetrics o el formato que sea, se actualiza. Aquí está la distribución de la campana de Gauss. Y aquí solamente es una forma de mostrar a los clientes de dónde sale lo que están viendo, ¿no? Entonces es la campana aquí con el 16% de la población que queda aquí, el 34%, que es de donde se saca el 68% de la población, que siempre mencionamos en los reportes. Porque esto es esa parte de la población más común, ¿no? Entonces, si se fijan en todos los reportes, dice el 68% de la población cae dentro de este rango, de ahí viene. Y bueno, nos da estos códigos aquí abajo, ¿no? Nos está diciendo, el rojo indica 2 o 3 desviaciones estándar por debajo de la media, una desviación estándar por debajo de la media, porque claro, la media cae aquí, esto es la media. Entonces ya con esos colores nos indica hacia qué parte de esa campana de Gauss está la calificación de esa persona. Y nos muestra esto. Porque esta es una forma, de nuevo, un poco más sencilla, muy resumida, de ver en dónde está cada quien, ¿no? Entonces, los nombres de cada persona, ¿no? Nos habla de cada una de las 12 conductas que aparecen en la jerarquía conductual. Y entonces nos da el puntaje y nos dice en dónde están de acuerdo a la media. Entonces, no sé, por ejemplo, en consistencia, si vemos a la primera persona, Kay Bolin, estamos viendo que, bueno, tiene 82 en consistencia, que sería una desviación estándar por arriba de la media. Entonces está un poquito arriba de la media, ¿no? Y después la siguiente persona está abajo, una desviación estándar abajo de la media. Sí. Esta distribución que tienes que tú has puesto aquí, ¿es del equipo o de la población? Del equipo. Okay. Este es del equipo nada más. La campana de Gauss es De Gauss. La campana de Gauss dice la curva. del equipo. Representa la fondo es la campana de dice la Gauss. tabla de datos. Es que esta es la campana de Gauss igualmente, Justo, ¿no? justo, Esta es la aplicación. La tabla. La tabla, exacto. Pasa por favor la curva. ¿A qué se refiere a esa tabla? Esta es la ley normal de estadística, Sí. que todos conocemos iguales. Pero que esta es la campana Ese de es Gauss. del grupo. Esa misma campana de Gauss aplicada al equipo. Ah, claro, de ese grupo, del equipo que se está midiendo. Eso blanca son los valores de los factores específicos de cada uno de los componentes del equipo. Okay. ¿Vean? Hasta ahí, esta parte queda clara. Vanessa Fernando te quiere... Debe ser algo muy básico, pero ¿cuál es la diferencia entre promedio de equipo y media? Entre la primera columna y la última. Sí, de columna de media. Bueno, aquí la media de equipo es prácticamente sumar todo esto y te crea esa media. La norma es en base a la población Es la media. general, exacto. La media, La media, perdón, la media. La Ujú. media es la norma del país. La media poblacional, exacto. Lo que aparece acá, este es aquí está, este es el 68% de la población y esta es la media, ¿cierto? Y cuando nos vamos a la otra, esto es la media del equipo. Lo que quiere decir es que sumó todos estos y me da una media. La pregunta no, yo creo que la pregunta que hace él es ¿esa media gris? Ajá. ¿Es la media individual o es la media Esa media individual, esa es la media de la población. Sí. Ah, de la población. Sí, Entonces, sí. Esta es la media que viene de la campana de Gauss, del 68% de la población, Ok. y esta es la media del equipo. Perdón. Qué dato más interesante también, ¿verdad, Fernando? Sí. Claro, el dato es interesante siempre en la medida que la media poblacional sea significativa. Claro. Sí, cuando se establece, ¿verdad, Vanessa? Ahí, ¿estamos bien? Vanessa, lo que está diciendo Fernando es que es un dato interesante siempre que la media poblacional sea significativa, que ya tenga la fiabilidad. En este caso con DIS y con impulsores, ¿verdad? Ujú. Ya es una nota, ya es fiable, ya es representativa. Ahora, precisamente también por eso están las desviaciones estándares. Todavía nos falta hacer los documentos por región, porque o sea, es diferente por cada región.
Pero hay un formato que manejamos para toda la red de Estados Unidos que habla mucho de las zonas. Claro, porque esto de alguna manera da una indicación, o sea, es bueno o es malo, ¿no? Bueno, no malo, pero es inadecuado para lo que se está buscando o no, ¿no? Entonces, el estar, por ejemplo, una desviación estándar por arriba o por abajo sigue cayendo dentro del rango adecuado para esta persona o estar dentro de esta empresa, no sé, o no necesariamente tener que desarrollar esa parte. Claro, entre más desviaciones estándares estén hacia un lado o hacia otro, pues más atención va a requerir esa zona específicamente, ¿no? Es tan malo tener 2 zonas por arriba de lo que requiere un puesto o una organización que 2 abajo, ¿no? O sea, puede ser tan dañino tener algo sobre desarrollado que poco desarrollado. Entonces, ahí es en donde entran en juego un poco esta parte de las desviaciones estándares, para eso se utilizan. Maya, ¿tienes una pregunta? No. Okay. Sí, dime. ¿La media poblacional ahora ya es de España, de la región, o sigue siendo...? En este reporte no es, esta sigue siendo la mundial, la que se toma aquí. Por eso les estamos trabajando en crear las regionales, porque todavía no las tenemos. Has comentado, pero a lo mejor no me he entendido bien, has comentado que es tan negativo tener algo infradesarrollado como sobredesarrollado. Si está sobredesarrollado, con una buena gestión puedes llegar a un equipo excelente. Claro. Pero es sobredesarrollado. Yo siempre había entendido que lo que importaba era una buena gestión. Si puede ser una fortaleza. De hecho, un equipo de alto rendimiento lo que estás haciendo es que esté por encima de la media y su talento esté sobredesarrollado. Claro, lo que pasa es que esto te ayuda a identificar, porque de todas formas lo tienes que gestionar cuando está muy alto. Entonces esto lo único que te da es una forma más sencilla de identificar esas zonas que a lo mejor necesitan gestión, aunque estén más altas. Lo que pasa es que a veces la creencia es que si están, el puntaje es muy alto, es bueno, ¿no? Pero no necesariamente ese es el caso. Es dependiendo de lo que el puesto requiere. ¿Perdón? Depende para qué. Claro, depende para qué. Entonces, puede ser que tengas 9 en algo, o 95 en este caso, en algo que no necesariamente requiere el puesto, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sería un tema de gestión. Tendrías que poner un poco de atención ahí para darle el seguimiento adecuado a esa persona. O sea, aquí nada más se está marcando el tipo de desviaciones estándares que esa persona tiene de acuerdo a la media. Porque claro, ¿qué pasa? En los reportes de perfil de puesto también se manejan las desviaciones estándares, precisamente por eso, ¿no? Porque ahí también, de acuerdo a dónde estés, es en donde puedes, ok, necesito desarrollar esto o no. ¿Qué tan bueno es bueno, no? Y qué tan malo es realmente malo. ¿Para dónde vas? Entonces, las desviaciones estándares nada más ayudan a clarificar de alguna forma en dónde estás todavía dentro del parámetro, ¿no? Y en dónde ya necesitas empezar a gestionar esa área en específico. El tema es que no las tenemos todavía para todo el mundo, nada más están para Estados Unidos. Entonces, si ustedes aplican, por ejemplo, un perfil de puesto y quieren utilizar los puntajes que aparecen para las desviaciones estándares en el documento, no va a servir mucho, porque son 2 cosas diferentes. Entonces, estamos en eso. Pero, a grosso modo, es más o menos lo que indican las desviaciones estándares. ¿Y es posible que sea anónima, que no aparezcan los nombres? No en este reporte. No en este reporte. Ahora, lo que podrías hacer si lo quieres anónimo es cambiar los nombres de los reportes, en donde los codificas. En algún momento corrimos un proceso con el gobierno y requería que todo fuera anónimo. Entonces codificamos. Tú eras 342 y así, ¿no? O sea, se les dio números a cada persona y nadie sabía quién era quién, más que la persona a cargo. De todas maneras, los informes se pueden seguir customizando, ¿verdad? Y esta hoja la puedes sacar o no, también, ¿no? Claro, claro. Me parece muy valiosa, pero en un caso en el que a lo mejor esta página no interese, tú te la puedes quedar para ti y no imprimirla para el equipo. Claro, este reporte también está disponible para que lo puedan manejar de acuerdo a las páginas que necesiten.
Entonces le pueden quitar o no le pueden agregar, pero sí le pueden quitar las páginas que quieran. En el reporte de equipo pueden elegir también al líder. Digamos que Kate Bowen es el líder, ¿no? Cuando se está creando el reporte, te pregunta si quieres elegir cuál de los reportes que estás eligiendo es el líder. Entonces aparecería esta persona con un puntito. Este reporte de verdad tiene muchísimas opciones. Y como les decía, en Estados Unidos se disparó la aplicación a raíz de que se presentó esta nueva versión. Entonces, aparentemente está siendo muy bien recibida por los clientes. La información que se presenta es muy sencilla de explicar y de digerir. Entonces, sí sería bueno contar con algunas aplicaciones, sobre todo porque van a tener 2 meses gratis. Cada que lanzamos un producto, parte de la idea, también en cuestión de marketing, es que puedan retomar contacto con clientes que a lo mejor no han visto en algún tiempo, ¿no? Siempre que hay productos nuevos, es una oportunidad de retomar contacto con los clientes, mostrarles una nueva opción. Yo creo que es una de las cosas más fuertes en marketing, porque los ayuda a ustedes a tener una entrada, ¿no? Y con este tipo de reportes, bueno, tiene tantas aplicaciones y se puede usar en tantas cosas diferentes, que es parte de por qué en Estados Unidos se disparó el uso, porque la gente lo empezó a utilizar precisamente para eso, para ir y retomar contacto con personas que no habían trabajado ya. Esta es una forma muy sencilla de ver, ¿no? En dónde están. No sé si alguien utiliza la opción de exportar dentro de la plataforma de IDS, exportar la información a una hoja Excel. Hay esa opción dentro de IDS y realmente lo que aparece es este tipo de información. Por ejemplo, si exportan la información de el cuestionario de DIS que se llama Style Insights de 20 personas, les va a aparecer en una hoja Excel. Por ahí cuando tengan un momento háganlo, porque claro, ustedes pueden crear cualquier cantidad de cosas ya nada más con el puntaje de cada uno, ¿no? Es una forma más sencilla de comparar, es una forma más sencilla de ilustrar a los que se tienen que desarrollar con los que no, o donde se tiene que dar capacitación. O sea, hay muchísimas cosas que se puede hacer con este tipo de información. Entonces, claro, aquí la ventaja es que en lugar de que ustedes tengan que seleccionar y después hacer la exportación a la página de Excel y de ahí ya codificar de acuerdo a lo que quieran, ya sea por colores, como lo quieran hacer, aquí de alguna forma ya aparece hecho por ustedes. Entonces pueden utilizar esta información para muchas otras cosas, incluso para crear documentos adicionales en temas de capacitación y demás. Otro punto ahí que se me ocurre, que no sé qué tanta gente conozca esa opción dentro de la plataforma de IDS, es que a veces se pueden rescatar las respuestas. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes conocen esa opción desde la plataforma? 3. Les cuento un poco sobre eso. Es importante porque a veces, bueno, puede haber alguien que diga, ese no soy yo, ¿no? O sea, eso no me describe. Entonces, hay 2 puntos que pueden ver. Uno, en el reporte aparece, en alguna de las páginas, no recuerdo exactamente cuál, una T, 2 puntos y un número. Sí. Eso nos indica el tiempo que esa persona tardó en contestar la evaluación. Claro, eso te indica, si ves ahí 45 minutos, te dice que efectivamente por ahí o se distrajo, o estaba haciendo varias cosas al mismo tiempo, o estaba sobreanalizando, ¿no? Pero ya te dice algo ahí. Entonces siempre es importante revisar ese numerito para ver cuánto tiempo, sobre todo cuando alguien no esté de acuerdo con el reporte. El sistema lo que hace es que reconoce inconsistencia a la hora de contestar, ¿no? Es muy sencillo. En el cuestionario de DIS se te preguntan las mismas cosas de varias formas diferentes, ¿no? Claro, para contestar tienes que tener consistencia. Eso es lo que crea que nosotros podamos medir tu estilo adaptado y tu estilo natural. Es la consistencia que uno tiene al contestar ese cuestionario. El sistema no te va a decir qué está pasando específicamente con esa persona. Lo único que hace es alertar. A ver, aquí hay una falta de inconsistencia, ¿no? Sale una nota al administrador, o esa parte del link que dice a quién le quieren mandar las notas, es precisamente esa nota. Si ustedes ponen su correo ahí, el sistema automáticamente los va a alertar si alguien perdió la consistencia. No quiere decir que el reporte se anule, nada más que hay que ver por qué se perdió la consistencia. Y puede ser por muchas razones, ¿no? Desde que estaban distraídos, estaban en medio de 3 cosas, ¿no? O empezaron a contestar, se salieron por un café, regresaron, ¿no? O porque estaban intentando manipular. Hay muchas razones. Hay que investigar por qué. Ahora, digamos que alguien tiene el tiempo adecuado, ¿no? O sea, revisan el tiempo, está bien.
pero esta persona sigue pensando que no le cuadra el reporte. Bueno, el siguiente paso sería revisar sus respuestas. Y todos ustedes tienen acceso a eso en su plataforma de IDS. Si no la tienen disponible, nos avisan para aprenderla. Pero cuando ustedes entran a su lista de reportes en la plataforma de IDS, déjenme ver si tengo internet aquí para mostrarles. Sí tengo. Hay una parte, denme un momentito y se los muestro. Ok. Cuando entro en esta parte de reportes, bueno, ahí me aparecen todos los reportes que yo tengo, ¿no? Y voy a seleccionar esta persona que me dice no soy yo. Entonces entro aquí. Déjame hacerlo más grande. Okay. Y esta flechita verde es lo que son las respuestas de esa persona. O sea, hago clic ahí y me enseña el cuestionario y cómo lo rankeo, ¿no? Esto es un punto válido de información porque ahí pueden ver cómo ranqueo las respuestas y de alguna forma corroborar con esa persona que efectivamente estaba, ¿no? A veces ustedes mismos pueden detectar la inconsistencia en el ranqueo. Entonces esto es importante conocerlo porque les puede servir en alguna situación con algún cliente que no necesariamente se reconoce. Ahora, otra de las opciones de esto es que, por ejemplo, si corrieron una evaluación complementaria, ¿no?, de las que son para marketing, y ahora resulta que la necesitan para un proceso, para comparar o para un reporte de equipo, etcétera, van a hacer esto, van a sacar las respuestas y las van a procesar en un link normal, para que entonces el reporte pase a ser de gratuito o complementario a ya ser el formato normal y entonces lo pueden usar. Listo. Bueno, pues yo creo que con eso ya los dejo con las actualizaciones. Gracias.